Mi nombre es Felipe Encina, ¿cierto? Director de VFX. Hoy día vamos a una mini presentación de velas japonesas, que es una parte importante del análisis, ¿cierto? En lo que es análisis técnico. Creo que hoy en día nadie usa un gráfico que no tenga una vela japonesa o algo parecido a una vela japonesa. Eh, Hay una cosa nueva, como evolución de las velas japonesas, son unas barritas que se pueden cambiar en la plataforma, pero que es básicamente lo mismo, que sea un poco distinto, pero muy poco distinto. Como les decíamos, era un video inicial de introductorio de la pelea japonesa. A ver si lo escuchan ustedes también. Velas japonesas, ¿qué son? Munehisa Honma, comerciante de arroz, desarrolló gráficos de velas para registrar precios de arroz y analizar su relación con la oferta y la demanda. Las velas japonesas no solo son gráficos, sino también claves para entender la psicología del mercado en cada movimiento, revelando el precio en un periodo específico. Ahora observaremos cómo se abre, se mueve y finalmente se cierra una vela japonesa en un periodo de tiempo específico. La sombra o mecha muestra cómo fluctúa el precio en un intervalo de tiempo. El cuerpo representa la diferencia entre el precio de apertura y cierre. Una vela es alcista si su precio de cierre es mayor que el de apertura, mostrándose en verde. Será bajista y roja si su precio de cierre es menor al de apertura. Aunque algunos traders eligen diferentes combinaciones de colores, es fundamental recordar siempre la correlación entre el color y la dirección del precio. La plataforma del broker genera patrones y combinaciones de velas que revelan tendencias y cambios en el mercado con el tiempo. Ok, bueno, ese era el mini video introductorio, no era muy largo, pero es para que tengan una idea. Y ahora vamos a ir con la presentación. Ok, perdón, porque ahí sí. Ya, entonces, como les decía, un poco el video inicial, ¿cierto? Una vela japonesa se compone del cuerpo y la vela o la sombra que le dicen algunos. Entonces, el cuerpo, ¿cierto? Es esto gordito, y los rangos que vienen dentro del cuerpo es el precio de apertura y precio de cierre, esta que es verde, ¿cierto? O alcista, y apertura y cierre en el caso bajista. Lo que está fuera del cuerpo de la vela, ¿cierto? Es el rango del día. O sea, este fue el precio máximo, abrió acá, se cayó hasta acá abajo, subió, esto se puede pasar varias veces en el día, ¿cierto? Y el cierre fue acá abajo. Entonces, con eso se construye la vela. Obviamente, necesitamos la apertura y el cierre para que la vela, digamos que se cierre, ¿cierto? Y se cree la vela, y así funciona, ¿cierto? Las velas alcistas son, como decía el video, en la mayoría de las plataformas son rojas, o sea, perdón, son verdes como alcista. Algunos tienen azules, en algunas son velas que son rellenas y la bajista es vacía. Tienes que ir un poco ojo con eso, pero en general se entiende que verde alcista, rojo bajista, ustedes lo pueden modificar, ¿cierto? En las plataformas en general uno puede elegir los colores, pero eso es un poco cómo funciona una vela. ¿Y de qué me sirve? Que si yo tengo un gráfico que no fuera vela, sino que de línea o de punto, y yo lo tratara de ver, ¿cierto? El precio del día, por ejemplo, el día del dólar, en cuánto cerró, en cuánto abrió, yo solo tendría un precio disponible, ¿cierto? El gráfico de línea o el gráfico de punto es solo un precio del día. Entonces uno dije, hoy elijo el precio, generalmente el de cierre, ¿cierto? Entonces yo con ese dato, si mirara un gráfico de línea, no podría saber cuál fue el máximo, cuál fue el mínimo, en cuánto abrió y en cuánto cerró, ¿cierto? Eso obviamente las plataformas por detrás lo tienen, pero esto es una representación visual súper buena, súper práctica, es bien útil para verlo, ¿cierto? Y eso es un poco lo que funciona, ¿cierto? Mientras hay ciertas teorías psicológicas, ¿cierto? Las velas pueden tener un cuerpo muy chico, que es una línea, que eso es que la apertura y el cierre fue el mismo, tienen un nombre especial, pero básicamente las velas pueden ser de todas formas, velas largas, colas largas o sombras largas para abajo, cerradas en máximo, en mínimo, no tiene que ser necesariamente estas como acá, estas son las más normales o las que sea el ejemplo, bueno, ¿ok? Vamos a ir. Después tenemos tipos de vela, como les decía, estos son básicamente todos los tipos de vela. Yo esto lo saqué de un tipo de Twitter que era especialista en vela. Entonces tenemos, esta es la alcista, esta es la bajista, ¿cierto? Aquí tenemos una vela japonesa con una cola larga, bajista, y termino más o menos en medio. Lo mismo al revés, esta le dicen martillo algunos, ¿cierto? Cola muy larga, termina cerrando en el máximo. Aquí en el mínimo, recordemos que blanco y negro, acá alcista, bajista. Estas son velas casi completas que no tienen sombra, ¿cierto? No tienen un cerrado ni en el máximo ni en el mínimo.
estas son las de indecisión, ¿cierto? Y le decía la apertura y el cierre del mismo y tiene un rango en el día. Aquí no ganó nadie, ¿cierto? No ganó ni comprador ni vendedores. Lo mismo acá. Esta terminó ganando los compradores, ¿cierto? Que cerró en el máximo. Lo mismo. Es para que un poco vean los tipos de velas que pueden ser, ¿cierto? En el gráfico. En general, una vela tiene cierta connotación. Todas estas que tienen una cola larga hacia arriba y larga hacia abajo terminan más o menos al centro, sea con cuerpo o sin cuerpo, como las doji, son velas que se reconocen como indecisión, ¿cierto? Hubo fuerza compradora que la subió el precio, fuerza vendedora que bajó el precio y terminó más o menos en el medio, ¿cierto? Esta un poquito más arriba y abajo, lo mismo esta, y esta es exactamente el mismo nivel, entonces estas son como indecisión en su máxima expresión, por sí sola. ¿Ok? Estas de cuerpo grande uno tiende a pensar que tienen mucha más incidencia porque efectivamente esto fue el partido acá, ¿cierto? No, partió acá porque alcista el mínimo y terminó cerrando el máximo, no retrocedió nada, entonces uno dice, oye, los compradores fueron mucho más agresivos que los vendedores, lo mismo para bajista, ¿ok? Entonces un poco la idea de las velas que representan la oferta y la demanda en un periodo determinado, ¿cierto? Si uno está operando gráficos diarios, es el rango de precio diario. Si uno se cambia una hora o a 4 horas, es el rango de precio en una hora y 4 horas, ¿cierto? Entonces los patrones de las velas más comunes, como les decía, esta se llama doji, ¿cierto? Es súper simple, la apertura y el cierre es el mismo punto. Este es un martillo, ¿cierto? Tiene un cuerpo hacia arriba y una cola larga. Esta formación se llama Hanging Man, ¿cierto? Que se compone de un martillo y otras velas más. Y estos son los más comunes. Esto va a quedar en la presentación, ustedes me lo pueden pedir, yo se las mando. Hammer, ¿cierto? Lo que les decía, una vela que cierra en el máximo, ¿cierto? Idealmente, y es una proyección alcista en general. Bueno, depende si es alcista o bajista la vela, pero estas son las más importantes. Esto está escrito en un montón de páginas web, no es que sea un secreto máximo mío, lo pueden buscar en muchas partes, quizás se van a variar, hay páginas que tienen miles de formaciones, uno después lo que busca son las que tienen más utilidad para uno, por ejemplo para mí esta Shooting Star es una de las mejores, porque básicamente una tendencia que venía alcista, ¿cierto? Tenemos un nuevo gap, ¿cierto? Un gap, un salto en el precio que muestra como fuerza alcista, hace un impulso hacia arriba y termina cerrando en el mínimo, y mientras más larga la cola hacia arriba, y el cierre abajo encuentro que es mejor. Y después hay una que se pone que esta, que es la Evening Start, bueno, esta no tiene la cola tan alta, que después viene otro gap hacia abajo. Y esto es una figura súper bajista, porque tuviste un impulso alcista muy fuerte con un gap, intentó llegar más arriba, no cerró en el mínimo este día y después más encima un gap bajista y sigue cayendo. ¿Ok? Eso yo tengo un ejemplo acá, más o menos, pero los gaps siempre son zonas que no hay precios, hay discontinuidad de precios, pasa en la bolsa americana, pasa en acciones, pasa en el dólar peso que cierra. El otro instrumento que son 24/7 es más raro, porque solo tenemos el fin de semana, ¿cierto? Precios que no se muevan, o sea que, o potenciales saltos en el precio, pues no tienen cierre, y nos dan como información valiosa, ¿cierto? Después otro tipo importante son estas que son envolventes, que en inglés es engulfing. Entonces, si tenemos una acción alcista de precio, ¿cierto? Y nosotros quedamos todos contentos, hoy fue súper alcista la tendencia, súper bien, y viene una vela después siguiente que envuelve, ¿cierto? Todo el potencial de antes, es bien bajista la figura, incluso es más, porque hay velas que son envolventes no solo de la vela anterior, sino que 2 o 3 días antes, y esto es mucho más bajista. Okay, entonces, si uno está bien comprado, lo que tiene que hacer es pensar en salir de la posición. Si uno tuvo la mala suerte y justo compró esta parte alcista, uno debería poner stop loss debajo del mínimo de la última vela. Okay, ahí un poco se figura. Y esta es la figura que les decía que yo creo que es de las mejores, sobre todo en cambio de tendencia, que tenemos el gap alcista, una vela idealmente una cola más larga, pero si no esta, y un nuevo salto y empieza a caer. Esa figura es súper bajista, esta es súper alcista, y no es que dure 1 o 2 días, ¿cierto? La idea es que como un cambio de tendencia va a durar un tiempo más, entonces no importa que nosotros vendamos acá abajo, si queremos la máxima confirmación. Ok, doji, esto vamos a ir pasando rápido para ver ejemplos después, pero el doji se compone de una apertura, un cierre, un máximo y un mínimo, y nuevamente la apertura y el cierre es exactamente igual. ¿Ok? Es súper común, la van a ver harto. Hay gente que lo opera más, yo en general no lo opero mucho, porque es básicamente indecisión. Ahí está toda la explicación más larga si la quieren leer después. Vamos a ver otra la doji más importante, esta, como cerró arriba, ¿cierto? Es bullish, gravestone es bearish. Ahí se van a fijar que tiene un montón de nombres como bien fantasiosos los patrones de la japonesa o este tipo así, ¿ok? Se fijan, Dragonfly es como libélula, en inglés Gravestone es la lápida de una tumba, ¿cierto? Entonces tienen como nombres bien así,
como pintorescos, por decirlo de una forma, ¿cierto? Pin bar, ¿cierto? Hay harta gente que opera así. El pin bar básicamente es una cola o una sombra muy larga, ¿cierto? Como esta, un cuerpo chiquitito y llega un poquito por acá. Y idealmente es cambio de tendencia, ¿cierto? O por ejemplo se acaba pasando una media móvil por arriba y esto sube y baja, podríamos pensar que es bajista, que se da vuelta, o si esto es una resistencia, ¿cierto? Y aquí tiene la definición, sombra muy larga, que el cuerpo sea menos del 25% y tiene un poquitito igual de cola acá. Si no tiene cola acá, cambia a pin bar o martillo, perdón, a martillo, ¿ok? Es un poco. Son todas velas que van a ver en los gráficos muchas veces, ¿cierto? En literatura también, es para que las reconozcan, vean si tiene información. Hay una forma de operar el pin bar, por eso está acá especialmente. ¿Cierto? Pin bar bajista, lo mismo, una vela grande. Pin bar, ¿cierto? Que esto, si tiene un poco de indecisión, tiene una cola mucho más larga hacia arriba, cerró acá y después tiene otra vela que es bajista y aparte es envolvente, ¿cierto? ¿Se acuerdan que darle una envolvente? Entonces también es una figura súper bajista y potencialmente cambia de tendencia. Ok, pin bar bullets, pin bar bajista, haga harta información, no se mareen, vamos a ir ahí después viendo las mejores formaciones. Todas estas pin bars tienen más o menos la misma lógica, ¿cierto? Cerró arriba y la caída del precio, ¿cierto? Fue negada con una subida. Si en esta de las bajistas, igual bajó más, terminó arriba, bajó más, terminó arriba, bajó más, terminó arriba, ¿cierto? La lógica detrás de oferta y demanda es la misma, solo son tipos de pin bars. Y esto es lo mismo, a la inversa, ¿cierto? Que son bajistas. Entonces, ¿cómo podemos operar un pin bar, ¿cierto? Lo que hablábamos antes. Soporte, ¿cierto? Tenemos un soporte, cae, pasa, se vuelve y termina siendo un pin bar. Lo mismo acá, lo mismo acá. Este es el pin bar, el mejor de todos, ¿cierto? Terminó arriba y se fijan aquí, obviamente, y no cambio de tendencia, porque es un poco el ejemplo, pero la misma lógica de la figura, ¿cierto? Tenemos un soporte anterior que lo toca, incluso lo intenta romper y termina cerrando arriba. ¿Ok? Aquí más encima cerró más arriba que los últimos 3 o 4 días anteriores. Entonces tenemos una potencial cambio de tendencia o subida después en el instrumento. Y ahí tienen un poco una idea de cómo se puede operar. Si esta media móvil fuera también más abajo acá, y nosotros vemos que este pin bar rompe y recupera la media móvil, también es alcista. ¿Ok? ¿Cierto? Aquí es lo mismo. Íbamos acá, se cayó, terminó acá arriba, y después potencialmente sigue la próxima tendencia alcista. Aquí es confluencia, ¿cierto? El tipo lo que hizo fue dibujar un Fibonacci del mínimo al máximo y está en el 50% y justo la tendencia corrige el 50%, hace un pin bar y lo que uno debería esperar después es que siga hacia arriba, ¿cierto? Para los que usan Fibonacci, uno hace una regresión de Fibonacci, ¿cierto? Se llama, entonces uno lo que hace es pesca el mínimo y el máximo y dice, ok, esta tendencia está buena, ¿cierto? ¿Dónde puede corregir para yo ver una entrada? Entonces, Fibonacci automáticamente tiene el 23%, el 38%, el 50% y el 61%, por defecto siempre. Entonces uno debería decir, 23 casi nadie lo usa, 38 alguna gente compra en 38, la mayoría compra en el 50% y en el 61,8%. ¿Ok? Entonces si hago un Fibonacci y en el 50% hace un pin bar, yo debería comprar pensando que esto va a seguir la tendencia alcista. ¿Ok? No sé si alguien tiene preguntas, si suena muy extraño esto, pero no es tan locura, ¿cierto? Fibonacci más el pin bar, ¿cierto? Que dijimos que el pin bar, bueno, este pin bar es alcista, si es alcista la tendencia sigue hacia arriba, si fuera bajista lo tendría que hacer es irme corto. ¿Ok? Esto es una vela bajista envolvente, ¿cierto? Teníamos una vela alcista en este caso y la siguiente vela envuelve todo el precio de la vela anterior. Si aquí fueran 3 velas más chiquititas subiendo y tenemos una vela grande, esto también es muy fuerte el cambio de tendencia. Aquí lo vemos, ¿cierto? Teníamos subida, envolvente, termina cayendo. Fíjense que está en una tendencia alcista, lo mismo acá, subiendo, 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 y esto es una vela gigante envolvente, ¿cierto? También niega generalmente toda la subida anterior y una herida anterior. Esto idealmente, que por acá está resistencia, ¿cierto? Después podemos ver el gráfico del dólar peso, que ha estado menos lateral, que puede funcionar. Entonces esto es para que ustedes se hagan una idea de cómo aplicarlo, ¿cierto? Voy viendo el precio, va subiendo, va subiendo, va subiendo. Después de varios días tenemos una gran vela envolvente. Uno dice, ok, aquí envolvió todo lo que había subido el día anterior o un par de días antes. Yo aquí me doy vuelta a la chaqueta o simplemente vendo o hago el stop loss, ¿cierto? Porque tiene un cambio de tendencia.
¿Qué más podemos hacer con las velas japonesas, cierto? Ir subiendo el stop loss al mínimo del día anterior. Siempre mucha gente nos pregunta, oye, ¿qué hago con el stop? ¿Lo corro o no lo corro? Si no anda corriendo estos stop loss, siempre lo dejáis un poquito más abajo que el mínimo de la vela, ¿cierto? Entonces ahí podemos ir haciendo esa técnica de subida stop loss. Pueden dar 2, 3 pips, 5 pips después del mínimo de la vela. ¿Ok? Hasta que los botes, tenemos una herramienta que se llama trailing stop también, que lo sube automático, ¿cierto? Ahí la diferencia es que no mira la vela, sino que mira el máximo anterior. Por aquí más cosas, ¿cierto? Más mezcla de instrumentos. Tenemos pin bar acá en una tendencia bajista, ¿cierto? El pin bar bajista sigue cayendo. Aquí tuvimos pin bar alcista y por eso dicen que es una potencialmente reverso, ¿cierto? Aquí que falló el pin bar, no, digamos que no siempre funcionan, por eso me gusta complementarla con otras cosas, ¿ok? No conozco a nadie que opere solo con velas japonesas. Sí me pasa que no conozco a nadie que no tenga velas japonesas en los gráficos, ¿ok? Entonces velas japonesas es algo que sí o sí tienen que tener y les diría que no lo pueden usar solo porque efectivamente como hay muchos tipos de velas, hay muchos días que se mueve todo, puede ser un poco falso la señal, pero si lo mezclan con medias móviles o soporte de resistencia debería andar bastante bien, o algún indicador tipo RSI o MACD. Ok, aquí tenemos 3 veces que rechazó la línea de tendencia hasta que rompió y sigue subiendo. También hay dos tipos de estrategias que pueden usar. Estas son todas velas de decisión, ¿cierto? Aquí hay algunos pin bar que son más parecidos, pero igual por sí solo, en general no son cambio de tendencia o algo que nos indique demasiado que hacer. ¿Okay? Buenas tardes, Iván. Ok, aquí tenemos las velas que se llaman inside bar, ¿cierto? Que son las que terminan quedando dentro de la vela anterior, por lo tanto no sabemos si es alcista o bajista, ¿cierto? Yo aquí no les podría decir, tengo una vela bajista, esta otra, la siguiente alcista y quedó justo dentro del rango anterior, no me dice nada, por eso es importante que, o ya lo hablamos, las velas envolventes son las que me dicen algo, ¿cierto? Una vela que envolvió lo del día anterior, incluso terminó más abajo, aquí también, alcista, quedó en la mitad, no tengo novedad, aquí lo único que puedo esperar es una ruptura hacia arriba o ruptura hacia abajo, pero aquí no puedo hacer nada. Ok, estos son potenciales techos y mínimos. Después, ¿qué más? Aquí tenemos algunos patrones, ¿cierto? Este patrón es bien común con distintos tipos de velas, ¿cierto? Que vamos subiendo, hay un gap alcista, hay que puede ser indecisión o vela bajista o un tipo pin bar. Después con otro gap bajista, y para mí esa figura es de las más bajistas, de las mejores. No pasa siempre, obviamente, pero muy, muy, muy buena, sobre todo si estamos llegando a soporte, o sea, resistencia, en este caso porque alcista, soporte por abajo, si tenemos algún estrés en el RSI, ese tipo de cosas. ¿Ok? Eh, Esto también es una vela que teníamos una tendencia alcista y una vela grande bajista también es potencialmente un cambio de tendencia. Ok, vamos acá, más tipo de vela, aquí ven los nombres, estrella tarde bajista, hombre colgante, ¿cierto? Son nombres bien raros, pero las lógicas son las mismas. Esto es lo mismo, alcista, una vela indecisión, bajista es cambio de tendencia, son todas parecidas, porque muchos patrones que son un poco variaciones del otro. ¿Ok? Aquí estas son bajistas, ¿cierto? Esta es típica, pero esto pasa bien poco. Cuando tenemos un cambio de tendencia muy fuerte, bien esto los tres cuervos que le dicen, o los tres, en el positivo, o el alcista se llama, no lo tengo acá, pero se llama los tres caballeros, algo así. Está bien, pues tenemos tres velas bajistas grandes que envuelven los máximos pasados, es cambio de tendencia. Veníamos alcista, acá va hacia abajo y termina abajo una vela grande negra, o bajista, también es bien bajista. Triple Star, ¿cierto? Que son todos patrones parecidos. Tenemos alcista, indecisión, gap, indecisión. Aquí lo más probable es que hagamos cambio de tendencia. ¿Ok? 20 más figuras, todas estas las pueden ir viendo. Los tres Black Crow, ¿cierto? Y aquí lo que yo quería hacer era pasar a un ejemplo más práctico. No sé si están todos viendo, pero ese es un gráfico de la plataforma, ¿cierto? Con el dólar peso. Voy a ver si puedo resaltar el puntero acá. No, pero aquí se ve. Por ejemplo, lo que hablábamos, ¿cierto? Tendencia alcista, ¿cierto? Veníamos una tendencia subiendo, tuvimos una vela alcista, tuvimos un gap hacia arriba, ¿cierto? Y esto podría ser un pin bar, ¿cierto? O un hanging man,
que es lo que decía yo, vela bajista, estamos llegando a resistencia, ¿cierto? Más encima del RSI, bueno, en una hora, o sea, en diario no estaba estresado, pero si yo me explico si estaba estresado, estamos llegando a la resistencia y después tiene un bajista. Acá uno debería haber pensado en hacer stop loss, ¿cierto? O cambio de tendencia, y aquí me voy corto. Sí fue el día un poco traidor porque terminó arriba, ¿cierto? Pero en esta figura es súper bajita. Toda esta gente que está de aquí hacia arriba, si se fijan, de 9.78 a 9.90, quedó con una posición muy mala compradora si que compran ahí arriba, ¿cierto? ¿Qué pasó? Mucha gente compró y toda esa gente en algún minuto va a tener que hacer stop loss. Entonces, por eso es tan fuerte esta figura del gap alcista aquí al revés. Los que estaban cortos acá porque pensaron que el 980 se caía, quedan en muy mala posición, ¿cierto? Quizás incluso ellos fueron los que hicieron las compras para hacer stop loss cuando se fue a 990, que parecía que rompía, y termina cayendo. Todos los que compraron acá arriba o se dieron vuelta la chaqueta cortos porque 980 voy a caer, hace stop loss, compra, quedan sin posición o quedan mal comprados, ¿cierto? Y tenemos un nuevo gap bajista y aquí todos los que compraron acá quedaron en una muy mala posición y eso es generalmente cambio de tendencia. Más encima acá después el cobre empezó a subir, etcétera, y vemos el gap, ¿ok? Vela envolvente es esta, por ejemplo, este era el máximo anterior, vela envolvente, ¿cierto? Yo decía acá, ok, mi stop loss debería estar acá, envolvió la vela, puedes ir para abajo y terminó siguiendo, ¿ok? Siempre resistencia, soporte acá, por ejemplo, lo que hablaba antes de que empezara el seminario, yo creo que el dólar peso ha encaminado acá al 9.35, 9.38, va esta media, que esta media es una media móvil de 100 periodos, que si ustedes se fijan pasa poco que se meta abajo, o que la toque, generalmente cuando arranca, ¿cierto? Con tendencia el dólar peso, que últimamente tiene harta tendencia, se arranca harto y vuelve y termina quedando por ahí y es un buen punto de compra, ¿ok? Acá llegamos, esta sería la tercera vez que llegamos acá, tenemos esta media móvil, entonces lo más probable es que termine haciendo compra por acá. Aún no vemos la vela ideal, ¿cierto? Tenemos hoy día noche datos de China y tenemos miércoles que es feriado en Chile, tenemos Fed. Entonces, por ejemplo, pónganse ustedes que la Fed hable de que este año ya no haya bajas de tasa, lo más probable es que tengamos del miércoles al jueves un gap alcista y esto empieza a subir. Oye, eso tendría ojo yo por si la Fed es un poco más alcista en tasas o menos bajista en que bajan las tasas, por los datos que han salido, ¿cierto? De inflación y cosas así, esto puede aquí dar una vuelta. Quizás incluso mañana tengamos otro intento más de baja, ¿cierto? Para terminar esta tendencia y terminamos con un velón hacia abajo, arriba, un pin bar, ¿cierto? Bajista, o al revés, alcista, perdón, con la sombra hacia abajo, y quedemos posicionados para dar la vuelta. ¿Ok? Como yo decía, siempre es bueno a veces achicarse a 4 horas, porque si en gráficos diarios no me marca nada el RSI o el estocástico, cosas así, me achico 4 horas, 1 hora, ¿cierto? Aquí tampoco está estresado en 4 horas de RSI. Si se fijan acá, no es opuesto el máximo. Tuvimos en gráficos diarios, tuvimos este pin bar, ¿cierto? Que es una vela larga y otra bajista. Aquí en 4 horas tuvimos una vela envolvente, también está el gap, ¿cierto? No fueron opuestos, etcétera. Siempre se fijan, hay velas largas que después terminan devolviéndose estas colas así, o sombras hacia arriba y que terminan cayendo, son bien, dicen harto, ¿cierto? Porque al final la demanda por este instrumento acá arriba, hay demanda, se cae, hay demanda, se cae, y eso obviamente es menos demanda, en fin, es el resumen, ¿cierto? Hay menos demanda. Déjenme ver qué otro instrumento más tenía yo. Por acá, por ejemplo, si estamos viendo pin bars, ¿cierto? Este es el petróleo, que en verdad tuvo harta fuerza, pero aquí, por ejemplo, ese es un pin bar, uno se pensaba que podría ser alcista, fue un poco traidor porque después se cayó, hay otra vez alcista, hay otro pin bar alcista, ¿cierto? Con el 38, no habíamos llegado al 50, y aquí finalmente el petróleo se cayó por riesgo geopolítico, ¿cierto? Era un poco difícil operarlo el petróleo porque al final habían gaps, había guerra, no había guerra, no era tan fácil de llegar a operar esto, ¿ok? Pero eso, las velas les sirven harto, ¿ok? Y de nuevo, estas velas largas con cola así para abajo terminan siendo pisos porque hay un intento de venta que encuentra soporte, que no puede romper, termina subiendo y de 1, 2, 3 intentos, 4 intentos incluso y ahora empezó a subir, ¿ok? Si se achican nuevamente gráficos de 4 horas que hacen más trading, lo van a ver más claro, ¿cierto? Estas colas largas hacia abajo, hacia arriba, donde eran potenciales compras. Eso es un poco la presentación. Tengo un par de páginas que les podría mandar que tienen más información quizás de patrones. Miren, esta por ejemplo,
También, si ustedes ven, este es un martillo, ¿cierto? Veíamos la tendencia bajista, que lo vimos, la cola larga y hasta aquí, ¿cierto? Si ustedes no tienen estos 2 días altos, antes uno puede decir aquí, mira, ojo, se cayó harto, parecía que rompió quizás el soporte que habíamos tenido acá y acá, y después una vela alcista más y me doy vuelta a la chaqueta, ¿cierto? Y hay un potencial cambio de dirección, ¿cierto? De nuevo, acá con un martillo incluso invertido, ¿ok? Cambio potencial de figura. Acá envolvente, es lo mismo, ¿cierto? Entonces este IG es como el broker más grande del mundo. Acá tenemos otro tipo de patrón bajista, o sea, cambio de tendencia que en ellos, ¿cierto? Que es una vela bajista grande, una vela alcista, que ellos lo ven que el segundo cierre debe ser por lo menos más arriba de la mitad de la vela, ¿cierto? Que esta es la vela anterior. Si yo cierro más arriba con una vela fuerte, debería potencialmente ser cambio de tendencia. Entonces esto mezclenlo harto con medias móviles, ¿cierto? La de 200, la de 100, la de 50, ahora que lo un poco corregido. Si es que esto rompe por acá justo la media móvil y termina siendo el alcista, recupera la media o recupera el soporte, ¿cierto? Hacia abajo, esto es potencialmente alcista. Lo mismo acá. Eh, Morningstar lo mismo, está un poco en decisión, pero tenemos la grande, envolvente y vuelta. Déjenme ver si hay acciones que estén con esa figura, porque teníamos hartas acciones que hemos hablado en las aperturas de Wall Street. Se no estaba tan clara alguna acción. Esto como todo, el libro siempre es mucho más fácil de verlo. Microsoft podría ser estas velas así, pero no estamos tan claros. No he visto velas de ese tipo en otras acciones. Alphabet tampoco, Meta tampoco, Nvidia tampoco. Bueno, esta M acá podría haber sido una casi perfecta, ¿cierto? Bien alcista con la sombra bien larga y después tiene un gap. Ok, si acá lo hicieron stop loss aquí o acá, era el minuto porque fue de cambio de tendencia. Ok, ARM todavía ninguna era tan parecida a este otro ETF que hemos visto, Apple. Sí. Código Geal, todas estas velas tienen que tenerlas en su mente, sobre todo las que tienen con larga, cuando rompen o recuperan resistencia, súper importante. Aquí podría ser que la de ciencia. Pues siempre he recomendado a los clientes que se especialicen en un par de instrumentos, ¿cierto? Esa, por ejemplo, estas dos de acá podría haber sido una señal buena, ¿cierto? Bajista, bajista, bajista. Intentó cerró abajo, al día siguiente abrió acá, se cayó, ¿cierto? Recuperó, cerró más arriba la mitad del día anterior y recuperó la media móvil de 100 periodos. Esto no es 100 periodos, 50 periodos, déjenme verlo. 100 periodos, ¿ok? Entonces siempre tienen que tener acciones, sobre todo 20, 50, 100, que son las medias móviles que más se usan. Y aquí tuvo un rebote. Y acá teníamos una zona anterior, ¿cierto? Teníamos la media por acá arriba. Si no, stop loss, ¿ok? Aquí también hubo una vela que parecía alcista. Después tuvimos gap. Ahora estamos a entregar resultados, entonces es un poco difícil operar porque están muy capeadas las acciones. Por ejemplo, el caso de Tesla se cayó, entregó resultados, malos resultados, ¿cierto? Y acá saltó un 15%. Puso una indecisión, después salió hoy día, salió que China había aprobado en Tesla el piloto automático, ¿cierto? Ellos tienen un software de piloto automático y China le aprobó para empezar a usarlo. Sí, para Iván, nosotros tenemos 2 seminarios de apertura, uno a las 9 de la mañana, que todos los días hacemos una presentación, ¿cierto? Menos envasada como esta, ¿cierto? Es 100% gráfico, 100% lo que pasa en noticias, 100% lo que se viene para el día, nivel y soporte, ¿cierto? De los instrumentos más importantes, eso es para clientes, y un link recurrente, tú inscribes una vez y debería servirte para todos los días, si no tienes tiempo un día no te metes, ¿cierto? Pero queda registrado para siempre, o por lo menos para los próximos 100, 150 días que de repente se vence el link y no se puede seguir renovando. Y después hacer una apertura a las 11 de la mañana hoy en día, que es más enfocada en acciones de Wall Street y lo que se viene al día. ¿Ok? Y esa es la presentación de velas japonesa, como les decía. Eh, todas las personas tienen gráfico con velas japonesas, yo no conozco a nadie que no. Estas dos son variaciones, UHL, pero si se fijan es muy parecido porque la única diferencia es que la apertura es acá, esta barrita hacia el lado es la apertura y esta barrita hacia acá es el cierre. Entonces lo mismo que la vela japonesa, si se fijan esta, la vela va a ser acá apertura, acá cierre, lo voy a cambiar para que la vean. Apertura, cierre, es solo una representación distinta de la japonesa, pero es exactamente lo mismo, no tienen el cuerpo gordo nomás. Si se fijan de nuevo,
UHL es apertura acá, cierra acá. Si es bajista, es al revés. Apertura acá, cierra acá. Pero es exactamente la misma lógica. Yo aprendí con vela japonesa. Visualmente, para mí es mucho más cómodo la vela japonesa. Si a alguien le gusta más UHL, UHLC, UHLLC, las pueden usar, son más o menos la misma lógica. Esta es exactamente igual, con la diferencia que no tiene cuerpo, sino que sea acá y acá, pero tiene la misma implicancia, ¿cierto? La representación gráfica del día. A mí me gustan más las velas. El link de la apertura, a ver, déjame, se lo voy a mandar al tiro, ¿no? Porque así después WhatsApp. Vamos a buscarlo, se lo voy a mandar al tiro los dos links para que queden registrados. Déjenme buscarlo un segundo, que me meto y les mando los links a las dos cosas. Mensaje fijado. ¿Dónde está el chat acá? Ahí va el chat para todos. Eso es el link de las 9 de la mañana y el link de las 11 de la mañana. Todos los días se pueden quedar registrados y se meten, ¿no? ¿Ok? Las velas japonesas y todos los instrumentos y todos los análisis generalmente son siempre útiles en todos los instrumentos. Hay instrumentos de repente que son muy volátiles o muy locos que es más difícil interpretarlos porque tenemos discontinuidades de precios, ¿cierto? Y el análisis, sobre todo de un día hacia el otro, nos complica. Déjenme buscar Bitcoin, que lo voy a tener por acá en alguno de mis gráficos. Acá, por ejemplo, Bitcoin. Va, me equivoqué yo en escribirlo. También lo pueden usar velas, pueden ser patrones, ¿cierto? Todo tipo de cosas. El Bitcoin sí se transa 24 horas al día, ni siquiera 24/5, como son los instrumentos. Las criptomonedas no cierran ni siquiera el fin de semana, entonces es bien difícil ver un gap. Si tenemos los patrones de vela, no los que tienen gaps, porque no hay gap necesariamente en el Bitcoin, ¿cierto? Porque no cierra nunca. Es 24/7, ¿ok? Pero sí tenemos estas colas largas, ¿cierto? Y la lógica es la misma, ¿cierto? Mucha oferta que termina encontrando compras y termina subiendo. Hemos estado pegados harto rato por acá arriba en Bitcoin, sobre 60.000 por el minuto. Todas las caídas 60.000 han sido compras con rebote intermedio 64, 66, 70, dependiendo un poco lo que pasa en los otros instrumentos, en otras cosas, ¿ok? No sé si alguien más tiene preguntas, déjenme ver. Iván, bueno, él mandó una pregunta. Los links están enviados. La presentación, déjenme ver si se las puedo mandar por mail nomás. Pero manden un mail, por favor, a clientes@mundoVFX, los que necesiten la presentación, y nosotros se las mandamos. También les puedo mandar la guía. A ver. Déjenme ver si tengo la guía por acá, que la tenía. Ya las japonesas. No sé si puedo mandar documentos. Voy a ver si se puede mandar documentos. Elegir un archivo. Dame un segundo. Biblioteca. Este equipo. Va a ser más complicado. Escritorio. Un segundo, estoy ordenándome acá. Voy a encontrar la carpeta porque no me deja tan fácil llegar a la carpeta. Con tu buena. Entonces, escritorio. Abril. Ahí se está subiendo la guía de la japonesa. Revísenla, es más o menos principiante. Está un poco basada en lo que estábamos hablando antes de la presentación, ¿cierto? Del video. La misma lógica, está más bonito, está más ordenado, tiene más historia y más bla bla, ¿cierto? Pero básicamente lo mismo, ¿cierto? Ahí la pueden ver. Gap alcista, gap bajistas, patrones, los doji. Está un poco más bonita que la presentación, ¿cierto? Aquí están las traducciones en español de todas estas figuras rayas, que a Shooting Star, que es estrella fugaz, el Gravestone, ¿cierto? O Berich Doji. Si quieren vean esta más que mi presentación, que está más fea, está la hizo marketing con harto más cariño en diseño. Ok, pero bueno, ver que está todo completo. Herramientas, ¿cierto? Análisis técnico, soporte de resistencia. Un poco lo mismo que hablamos acá, más algunas otras cosas extra. Siempre estamos generando guías, presentaciones, etcétera. Así que la dejé subida acá. Si alguien la necesita o la quiere, está ahí. Quedan siempre invitados, ¿cierto? A la página web a que la revisen. Déjenme
estamos preparando los seminarios para el próximo mes, pero en teoría si ustedes van acá, ¿cierto? Y van a webinars, van a ver todos los seminarios del mes, ¿cierto? Con las fechas, si los pinchan, los mandan al registro. Entonces, nosotros estamos súper enfocados en hacer seminarios para que los clientes aprendan, operen. Creemos que los clientes, mientras más informados, ¿cierto? Aquí está la apertura todos los días que le hace Emilio generalmente o Matías. Creemos que el cliente, mientras más informado, más información tenga, más aprenda, es un mejor cliente. Así que nosotros felices con invitarlo y que se metan los seminarios. No tienen costo ninguno. Hay algunos que sí lo hacemos cerrados solo para clientes, hay otros que son abiertos para toda la gente. Si tienen algún amigo, invítenlo. Nosotros felices. Hacemos aprox al mes unos 50 seminarios. ¿Ok? Y el de apertura y el de Wall Street son todos más interactivos, más preguntas-respuestas. Si quieren ver el análisis de algún instrumento en específico, ¿cierto? Lo preguntan. Yo acá cuando me toca hacer el de Wall Street tengo las 7 acciones más importantes, ¿cierto? Que son las MAX 7. Todos estos gráficos en línea están acá. Algunas veces le hemos pegado, ha estado medio difícil, pero da referencia a niveles y soporte y lo que está pasando un poco en la bolsa. ¿Ok? Sí, eso. Por ahora lo dejamos hasta acá. Espero que les haya servido. Si tienen ideas de presentaciones o nuevas presentaciones que quieran, avísennos, porque de repente se nos acaban las ideas, ¿cierto? Tenemos indicadores técnicos, RSI, MACD, estocástico, Fibonacci, algunos. Hemos visto cómo operar oro, otros de plataforma, ¿cierto? Cosas que nos sirven para poder operar mejor, cómo interpretar noticias económicas, cómo operar noticias, etcétera. Siempre que sale algo nuevo lo estamos viendo. Si tienen alguna recomendación o inquietud, también por favor mándenla, ¿cierto? Al ejecutivo o al mismo cliente, mail de cliente @mundobiofx. Nosotros felices de incorporar nuevas presentaciones, ¿cierto? Hemos hecho de criptomonedas, cuando nadie sabe lo que eran criptomonedas, explicamos un poco con el blockchain, cómo funciona Bitcoin, cómo funciona Ethereum, las diferencias. Hace poco estuvo el halving, también tuvimos algo del halving, etcétera. Creo que estamos más o menos bien. Las velas, como les decía, por sí solas, yo creo que no son una herramienta tan buena. Sí son muy, pero muy útiles para ver la representación del gráfico, ¿cierto? Soporte, resistencia y mezclarla con las medias móviles, mezclarlas con soporte, resistencia, mezclarla con algún indicador, ¿cierto? Sobre todo los que son laterales o más osciladores tipo RSI y estocástico, porque son más de sobrecompra y sobreventa. Entonces, si vemos estos pin bars, ¿cierto? Que son las velas que tienen una sombra larga hacia abajo y terminan cerrando arriba, o al revés, bien alto hacia arriba y terminan cerrando abajo. Justo cuando salimos de estrés, por ejemplo, en el estocástico en el RSI, nos debería indicar un cambio de tendencia y ahí podemos agarrar la nueva tendencia, darnos vuelta o simplemente hacer stop loss si veníamos comprado bien y aguantamos una posición. Ok, espero estén muy bien y les haya gustado la presentación. Saludos a todos.